Bueno, chicos, un placer nuevamente la convocatoria, de verlos todos acá. El Ateneo que nos convoca hoy es sobre un tema sumamente actual que tiene que ver con todo el tema de las vacunaciones vigentes, de los efectos. Va a coordinar el doctor Roberto Cafuri, así que yo simplemente lo saludo y le doy la palabra a Robert, nuestro neurofisiólogo, que no es neurofisiólogo, se enoja cuando le digo neurofisiólogo. ¿Cómo te paso la palabra? Vos decís todo lo que vos te gusta, lo que querés, y presentás a nuestros expositores de hoy, de lujo como siempre. Martita, gracias por estar. Salomón, gracias por estar. Carlitos, gracias por estar. Así que, Robert, el Ateneo es tuyo. Ok, gracias Marcia. Buenos días o buena media tarde para todos y en los distintos horarios. Bueno, tener a la doctora Marta Cohen con nosotros en un tema tan complicado, tan actual. Marta Cohen es de Gran Bretaña. Sí, la doctora Cohen ya prácticamente todos la conocemos, nos ha brindado muchísimas charlas, es patóloga pediatra, es directora clínica de farmacia, diagnóstico y genética del Hospital de Sheffield, de ese condado tan lindo de Shropshire, al norte de Inglaterra. La experiencia es única, realmente va a ser muy importante todo lo que nos pueda brindar. Vamos a ilustrarnos muchísimo en estos temas. Es un tema complejo por la situación que estamos viviendo, por supuesto, y por la diversidad de temas que han surgido con las vacunas. Lo que sí creo que va a ser importante o útil que se puedan cerrar los micrófonos para que no se sobreencimen las conversaciones. O tal vez lo puedas bloquear vos, Marcia. Después, si me dicen cómo bloquearlo, así, ¿dónde? Yo lo que voy haciendo voy bloqueando cuando me aparecen, pero bueno, después... Bueno, no importa, cualquier cosa se hace en forma general. Si llega a ver que se sobrepone, avisamos. Después que la doctora Cohen nos termine la exposición, en todo caso presentamos a los dos puntuadores, que son dos personalidades dentro de nuestro ambiente, y va a ser muy importante también su participación en el conocimiento de todos estos tipos de temáticas que nos afligen. Así que, Marta, el micrófono, la pantalla y toda la audiencia del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil es tuyo. Bueno. Yo cierro el micrófono. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marcia, Roberto, por convocarme de vuelta. Voy a tratar de compartir el screen. Espera que te pongo eso, compartir pantalla, ¿no? ¿Cómo era? ¿Compartir pantalla? Sí. Acá. Sí, me tenés que habilitar. Sí. No. Ahí va. Acá. Mientras tanto les cuento que hoy asistí a un seminario como este, pero era desde la Royal Society of Medicine y había un virólogo presentando desde Italia, uno desde Francia, una desde Francia, una de Alemania, hablando sobre la situación europea y sobre cómo va a ser la vida más adelante. Me tenés que habilitar, Marcia, para que pueda... ¿Estoy habilitada? Sí, ahora compartir pantalla tranquila. Sí, perfecto. Así que bueno, después si se da podemos verlo. Bueno, a ver, slideshow. ¿Pueden ver mi screen? ¿Mi pantalla? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto, sí. Bien. Bueno, esto es, voy a hablar sobre la actualización de las vacunas para COVID y un poquito la vacunación en los niños. ¿Corre bien? Porque a veces no corre. Sí. Sí. Bueno, para los que han Perfecto. estado en el Ateneo anterior, esta es la parte de consultorios externos, en la entrada del hospital. Y bueno, ahora está todo separadito por dos sillitas, porque es un papá con un nenito, y todos acrílico en el medio. Voy a hablar cómo está la situación del COVID hoy, las vacunas, la viabilidad de la administración de 2 dosis con intervalos de hasta 3 meses,
efectos adversos, como está en todos lados lo que sucede con la trombosis, la estratificación de la población a vacunar, la inequidad y la vacunación en niños, y bueno, ya saben que me pueden seguir en el @ Marta Cohen, Face e Instagram. Bueno, coronavirus en el mundo, ¿cómo estamos? Ya hay más de 133 millones, en realidad hay más, lo que pasa que esto es lo que he contado. Nos acercamos a los 3 millones de fallecidos, 107 millones de recuperados y 22 millones, casi 23 millones de activos. Y ustedes pueden ver cómo está China hoy, que está muy bien, y justamente eso decían en el atelier que estuve esta mañana de cómo vamos a vivir en el futuro y cómo Asia, como Australia y Nueva Zelanda, Asia, Australia y Nueva Zelanda han vuelto a una vida prácticamente normal, con muchas precauciones y con burbujas de visitas, burbujas de paseos, todo. Bueno, eso es probablemente como nos vamos a tener que acostumbrar, porque el mundo no puede ir a una cuarentena dura por más tiempo. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Y estos son datos de ayer. Ayer en Argentina, 1,249 muertes cada millón, que está bien, porque en el Reino Unido, que es uno de los países que peor la ha ido llevando, 1.862 por millón. Pero una de las cosas que es fundamental para el futuro, si no vamos a vivir en una cuarentena absoluta por la salud mental, por la salud económica, necesitamos adaptarnos. Y la manera de adaptarnos, además de las vacunas, de vivir con el barbijo, de vivir manteniendo la burbuja y la distancia social, es los test. Hay que testear y rastrear a todos. Ahora se va a instituir en el Reino Unido testeos 2 veces por semana a todo el mundo. Eso es lo que viene. Ahora, ¿cuántos test ha hecho Argentina? 9 millones de test desde que comenzó la pandemia. ¿Y cuántos test ha hecho el Reino Unido? 127 millones y medio de tests. O sea, fíjense que es mucho la distancia de lo que tiene que llegar a Argentina. Hoy hablaba con un medio de Mendoza hace un rato, y en realidad en Argentina el CONICET tiene la capacidad para hacerlo, tiene la capacidad del conocimiento para hacerlo. Miguel. Por supuesto que se necesita los laboratorios que lo hagan, se necesitan los insumos, etcétera. Pero bueno, hay que pensar que esta tiene que ser la estrategia. Argentina está aumentando muchísimo el número de casos. Esto es del día de ayer. Fíjense los casos y fíjense los fallecimientos, ¿no es cierto? O sea que está yendo de frente ya en la segunda ola, ¿no es cierto? El 7 de abril, o sea, ayer, hubo 22.039 casos positivos, 199 fallecimientos, y en los test fueron 74.679. Es decir, el 29.51% de los test fueron positivos. Eso es inadecuado. En realidad en Argentina se necesitan 2 veces más de test y hay probablemente 2 veces más de personas infectadas. ¿Por qué yo digo que es ineficiente? Porque no puede ser, el límite máximo de los test positivos tiene que ser el 10%. Los test no pueden ser más del 10% positivo, porque si no quiere decir que es un número inadecuado de test. Por eso, y esto es importante, de Our Wellbeing Data es una base de datos mundial de la Universidad Harvard, Oxford, MBA, Stanford, el Guardian, etcétera, que ustedes entran y va colectando la información de todos lados, y es increíble. Y entre octubre y el 9 de diciembre había dejado de recolectar los datos porque no eran adecuadas la manera como se estaba recolectando, porque todos los casos negativos nos estaban poniendo, y el número de test positivos era en ese momento el 60%, o sea, inadecuado. Y esto es lo que había salido el 5 de octubre en Reuters, que era desde el 40% en agosto hasta el 60% positivo en el mes de octubre, porque el número era muy poco. Bueno, lo mismo pasa ahora. Hay que insistir. El gobierno está aumentando el número de test, pero es inadecuado. Es inadecuado. Mira, ¿qué pasa en el Reino Unido? En el Reino Unido, esta es la primera ola, en el mes de mayo del año pasado. En el mes de... muy bien.
pero nos relajamos en el verano Bueno. tanto que comenzó la segunda ola. Perfecto. ¿Qué le pasó? Y ¿Qué le este pasó? ¿Alguien Está puede embarazada. mutearlos? Sí, va a ser importante si pueden cerrar todos los micrófonos. Ahí está, gracias. Gracias. Este segundo pico comenzó en junio. ¿Cuándo? Comenzó en junio precisamente durante las vacaciones en el verano europeo. Hubo una nueva variante que surgió en el noreste de Barcelona, y de ahí se fueron a distintas partes de Europa el segundo pico. Pero fíjense lo que sucedió con el tercer pico, que llegamos el 8 de enero a 68.053. Pero ¿cómo estamos ahora? Estamos en 2.762 en el día de ayer. Fantástico. Funcionó por primera vez, la política escuchó a la ciencia. Y increíblemente lo mismo dijeron hoy los italianos, los franceses y los alemanes. O sea que todos los médicos pensamos de la misma manera, ¿no? Este es el tercer pico que llegó en enero aquí, y que es la variante británica, obviamente, y que es la que ahora está siendo responsable del pico en Europa. ¿Qué pasa con los fallecidos? Acá fíjense el primer pico en el mes de mayo, luego cae durante el verano, y luego comienza un poquito la segunda ola, y el tercer pico fue 1820, el día 20 de enero. Eso es lo que yo le decía a un medio. Ayer hubo 22.000 casos en Argentina. Bueno, pues las muertes de esos 22.000 casos se van a ver reflejados en 3 semanas más o menos. Es importante que siempre las muertes son después. Por eso yo le decía a un medio ahora, tienen 2 semanas para planificar la estrategia de cuando se sature la terapia intensiva más de lo que está hoy. Hay que abrir hospitales accesorios en los lugares en donde las terapias ya están a un 90%. ¿Cuántos tuvimos ayer? 45 fallecimientos. Es muy importante la comunicación, y es muy importante que todos los datos sean relevados adecuadamente, minuto a minuto, que no haya información que falte, y que la comunicación llegue a la gente de una manera uniforme. Entonces no hay, la gente sabe cómo actuar. Por ejemplo, esto lo saqué yo hoy a la mañana. Me pasé 4 horas preparando esta charlita para tratar de ponerles mi impronta y mi visión en todo esto. Pero la comunicación es importantísima. Fíjense, esto uno se suscribe y le llega la información de la ciudad donde vive. Esta es la ciudad de Sheffield, donde hasta el 31 de marzo, ¿cuántos casos teníamos? Menos de 100 casos. Yo sé que en terapia hay 3 pacientes en terapia intensiva, en toda la ciudad de Sheffield, que es una ciudad del tamaño de La Plata. O sea, y es importante que pongo el código postal y sé cuántos, que hay 52 cada 100.000 en mi código postal que tienen coronavirus, o que lo han tenido. Entonces, ¿qué es lo que muestra esto? Esto muestra lo que desde el principio siempre sostuve, que los 3 pilares para el éxito son la responsabilidad individual, que tiene que tener la aceptación social, el uso del barbijo, la distancia, la burbuja. En las vacunas y los testeos y los rastreos. Yo sé que en Argentina, lamentablemente, los rastreos no se están haciendo. Hoy uno de los periodistas que me entrevistó a la mañana me decía, yo fui positivo, salí después de esperar 5 horas para hacerme el test, y no me dijeron no se suba al ómnibus, se subió al ómnibus, no me dijeron cuídese de sus familiares, mande a sus familiares, no hicieron el rastreo. Bueno, es importantísimo que en estas 2 semanas y de ahora en más se planifique esa estrategia. ¿Cuál fue entonces aquí, ¿no? Fíjense que se llegaron a hacer 754.126 test en un día, y esto es cómo fueron aumentando los test, y los test tienen que ir aumentando a medida que aumentan los números de casos. Teníamos 68.000 casos, pues se hicieron 754.000. En Argentina hay 22.000 y piquitos de casos. Bueno, hay que hacer un mínimo de 250.000 test diarios. 250.000, o sea que hay, y cuando hagan 250.000 va a ver que no va a haber 22.000, va a haber por lo menos 50.000 casos. Pero, simultáneamente a eso, estábamos en cuarentena, 3 meses de cuarentena, todavía seguimos hasta la semana que viene, y las vacunas. Fíjense cómo fueron aumentando desde el 4 de enero, que empezó la vacunación masiva, hasta que llegamos ahora a 31.622.367 con una dosis, y casi 5,5 millones con 2 dosis. El mes de abril va a ser el mes de la segunda dosis. ¿Qué pasa con la tercera ola? Como ya les dije, comenzó a partir del mes de octubre, el mes de septiembre
porque fue cuando el 20 de septiembre se encontró en una muestra, retrospectivamente, porque se lo descubrió en el mes de noviembre, que había habido muchos casos, y se estudió que venía de una muestra del 20 de septiembre en la zona de Kent. Generalmente las nuevas variantes surgen en gente mayor, mayor a 60 años, mayor a 80 años generalmente, que tienen un sistema inmunológico frágil por la edad y que el virus tiene mucha capacidad de duplicación. Entonces, al multiplicarse mucho, como tiene un ARN frágil, con muchas fallas, va a originar muchas mutaciones. Algunas son inocuas y otras son significativas, y si son significativas, dar origen a las nuevas variantes. Pero, ¿qué es lo importante para eso? Para eso es importante que por lo menos un mínimo del 10% de los test positivos, de las PCR positivas, se envíen a hacer el análisis genómico. Entonces, ahí vamos a saber cuál es la variante circulante, si hay una nueva variante, si hay una variante que vino de afuera. De esa manera es como que hay que hacerlo. Bueno, ¿cuál fue la variante de la tercera ola? La B117. Y ustedes pueden ver cómo aumentó significativamente y cómo cuando es una variante que tiene más contagio, como esta de un 50-70% más, pasó a ser, de ser un 60% prevalente en el mes de diciembre, pasó a ser un 95% prevalente en el mes de enero. Ok. Entonces, 70% más contagiosa, es más contagiosa en niños y en jóvenes. La edad media de internación era de 41 años, pero afectó a niños desde los 11 años hasta los 70. Yo hice autopsias en bebés de 2 semanas y en chiquitos de 13 años que tenían, pero todos en el segundo pico, ninguno en el primero. Múltiples mutaciones, esta B117, pero tiene una que es la N501Y, que también es compartida por la de Manaus y también es compartida por la de Sudáfrica, que facilita la unión al anticuerpo, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Y bueno, y hizo una evolución muy significativa. En realidad es un poquito más letal. Antes era 2,5 cada 1000 la mortalidad, ahora es 4,1 cada 1000. Pero la letalidad no es significativa. Lo que es significativo es que al haber tanta cantidad de infectados, hay muchísimas más muertes, porque hay muchísimo más número de casos. De hecho, nosotros tuvimos la saturación de terapia que no había pasado antes, el 90%, 100% en Londres en el mes de enero, hubo que sacar pacientes, y lo que decía la gente de Francia hoy Francia tiene 6.000 pacientes en terapia intensiva y tiene una capacidad de 7.000, o sea que saben que la van a superar. Y lo que dicen es que como la población mayor está vacunada, la población más joven que está enferma está mucho tiempo más en terapia intensiva porque está mucho más enferma. Entonces, tengan en cuenta, cuando esto pase en Argentina, ojalá no pase, pero si pasa, que no solamente es la ocupación de la saturación va a ser más por los contagios, sino que además la internación es más prolongada y además, por alguna razón, más cantidad de mujeres esta vez, no solamente más cantidad de gente joven. Y la otra cosa que se usó, muchísimas además de las vacunas y los testeos, fue el barbijo. Sabemos que el contagio mínimo el contagio ocurre cuando la distancia es menor a 2 metros, o sea, es importante estar a más de 2 metros. Es importante que estas gotas más grandes pueden permanecer en la atmósfera por hasta media hora, por eso es importante la circulación de aire, no la recirculación del mismo aire, sino la circulación de aire desde el exterior. Es más importante invertir en aparatos para circular el aire que invertir en maquinitas para limpiarnos las manos, porque ahora se sabe que no nos contagiamos tanto a partir de la superficie, sino del contacto a través de la saliva y las gotas de virus, cargadas de virus, ¿no es cierto? La cuarentena que se hizo acá es estricta por 3 meses, pero sabemos que el futuro probablemente no vamos a poder soportar cuarentenas estrictas porque, bueno, la economía está terriblemente desastrosa en toda Europa, en el Reino Unido particularmente, pero bueno, vamos a tener que hacer cierres de acuerdo a las zonas en donde haya mucha cantidad de casos, cierres cortos. Y como nuevamente eso, testeos y rastreos. Si uno no sabe la cantidad de casos que tiene, no puede abocarse a decir, bueno, vamos a cerrar una zona, un barrio, una ciudad.
una provincia. Bueno, ya hemos hablado cuáles son los tipos de vacunas de vector viral, como la de Sputnik o la de Oxford en Argentina, la de ARN-ADN como la de Moderna o la de Pfizer, que en Argentina no han llegado aún y espero que lleguen pronto porque aparentemente serían las que tendrían mejor tipo de inmunidad. Y las de virus inactivado como la de Sinopharm, de la cual vamos a hablar un poquitito. Bueno, es importante que todas las vacunas están dirigidas contra la glicoproteína S, y eso es importante porque después les voy a mencionar la posibilidad de combinar las vacunas. Bueno, yo de la Sputnik no les voy a hablar porque ya hemos hablado mucho anteriormente, es una vacuna que no plantea ninguna duda, es una vacuna que es similar a la vacuna de Oxford, al punto que están viendo de combinar la segunda dosis de Sputnik, como no hay tanto adenovirus 5 de vector, están viendo de poner como segunda vacuna la de Oxford, están haciendo estudios para eso. Es una vacuna que es segura, es una vacuna que no se está analizando a ver si se va a utilizar en Europa. Ya hay países de Europa como Hungría que la están utilizando, ya la están modificando para adquirir, para poder cubrir las nuevas mutaciones de Manaus y Sudáfrica, porque en este momento se sabe que tanto la de Sputnik como la de Oxford, como la de Sinopharm, etcétera, son todas mucho menos eficaces contra esta nueva variante de Manaus. Pero, bueno, un poquito la que hay en Argentina es la de la India. Estas son vacunas que están en la Organización Mundial de la Salud en proceso de evaluación, 2 de las cuales están en Argentina. Una es la del Instituto de la India, pero es la misma vacuna ChAdOx, o sea que el 15 de febrero fue la fecha de decisión. Ahora, fíjense, la de Sinovac, perdón, quise poner Sinopharm, pero se me corrió la de Sinopharm, que está justo acá arriba. La fecha de aceptación no sería la decisión final hasta fines de abril. Es una vacuna de virus inactivado, y la de Sinopharm y la de Sinovac, son las 2 vacunas chinas que están más en Latinoamérica y son las 2 de virus inactivado. Por lo tanto, no se recomiendan a personas que tienen inmunodeficiencias, porque aunque el virus está inactivado, pero bueno, para minimizar las posibilidades de una infección o de un efecto por la vacuna. Bueno, con respecto a las complicaciones, el 30 de diciembre, perdón, no es las complicaciones porque me está tapando esto, con respecto a la separación en 2 dosis, que es el próximo ítem, y voy a volver a la vacuna de Sinopharm a raíz de esto. El 30 de diciembre el Reino Unido aprueba vacunar vacunar con Oxford, AstraZeneca y con Pfizer con hasta 3 meses de diferencia, de intervalo. Pero Pfizer no está de acuerdo. Dicen que la inmunidad luego de la primera dosis es solo un 33%, que se maximiza la exposición del virus a un sistema inmunodeficiente, que la inmunización parcial es ideal para generar linajes nuevos, y se opone todo el mundo. Pero el Reino Unido sigue adelante con esta decisión. ¿Qué pasó con la de Oxford? Que es la misma que está en la India, la vacuna de la India, que está en Argentina. Cuando lo aprueba el 30 de diciembre, administrar esta vacuna de esta manera, yo me fui a mirar los datos. Y los datos era que en realidad la vacuna en esta figurita 3, luego de las 8 semanas y hasta las 12 semanas, la inmunidad era mejor que si se la daba a las 4 semanas. Y esto se comprobó nuevamente cuando se hizo esto que salió publicado en marzo en el Lancet. Se estudiaron como 17.000 voluntarios que habían sido voluntarios de Oxford, y se vio que a los 22 días de la primera dosis la eficacia era del 76%. Y esto se mantenía estable por 90 días, o sea, hasta las 12 semanas. Perdón, Marta, perdón que interrumpa. A ver, los que tienen encendido, por favor, el micrófono, porque se nos solapa la voz de Marta, por favor. Gracias, discúlpame, Marta. Sí. Bueno,
Esto es muy importante porque esto confirma que es eficaz separar entre 8 y 12 semanas la segunda dosis de la vacuna. A los 22 días de la primera dosis hay un 76% de eficacia, variando del 59.3 al 85.1, que se mantiene estable hasta las 12 semanas. Cuando se da la segunda dosis a las 12 semanas, o entre las 8 y las 12 semanas, esta eficacia sube al 81%. Cuando se da a las 4 semanas, la eficacia final es del 55%. Es decir, que en realidad es mejor vacunar entre las 8 y las 12 semanas. Pero quiero hacer acá una salvedad, que el gobierno de la Argentina, el Ministerio de Salud, dijo un tiempo mínimo de 12 semanas después de la primera dosis. Y mi salvedad es un tiempo máximo de 12 semanas. ¿Por qué? Porque luego la eficacia comienza a decaer. Y si tenemos un sistema inmune debilitado, porque ya la eficacia está decayendo, la gente piensa, estoy bien porque estoy vacunada, ahí es donde surgen contagios, nuevas cepas. Yendo ahora a Sinopharm, porque esto cubriría qué pasa con las dos dosis separadas para la de Oxford y la de la India, ¿no? La de Covishield. Bien, no hay problema. ¿Qué pasa con Sinopharm? El 30 de diciembre, Sinopharm anuncia 79% de eficacia. Emiratos Árabes es el primer país en aprobarla y utilizarla en forma masiva. Pero hay una preocupación actual en Emiratos Árabes que anuncia una tercera dosis, debido a la que no hay inmunidad en muchos que tienen 2 dosis. Es decir, mi lectura de esto es que esta es una vacuna que tiene una eficacia de un 79%, pero que es corta. Y eso ya se sabía de entrada. ¿Por qué? Porque de todas las vacunas, las mejores son las de sintéticas, las segundas son las de vectores como Sputnik o Oxford, y las que son de inmunidad de menos duración son las inactivadas, que es la vacuna más antigua que existe desde los años 50. Es decir, está bien en el corto plazo, pero bueno. ¿Qué pasa con Emiratos Árabes? Emiratos Árabes donó, no solamente va a hacer una tercera dosis a todos los que tienen 2, sino que se está volcando a Pfizer ahora. Y donó 500.000 de dosis a Egipto y a Malasia, que declinaron aceptarlas, aduciendo que no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Mi pregunta es, ¿funcionará en Argentina una sola dosis de Sinopharm? No pensando que la gente esté vacunada con una dosis, espero la otra 3 meses, cuando en realidad, mi recomendación sería dar las 2 dosis como está estipulado, ¿no es cierto? Con las 3 semanas o 4 semanas que está estipulada. No hay evidencia de que funcione para esto, al contrario. ¿Y qué pasa con Chile? La experiencia de Santiago de Chile. En Chile no tienen la Sinopharm, pero tienen una prima, que es la Sinovac, y que también es de virus inactivado. Y acaba de publicarse ayer, un estudio de la Universidad de Chile, perdón que está en inglés, porque bueno, no tuve tiempo de traducirlo, pero ustedes saben, el país que más ha vacunado de Sudamérica, pero ustedes saben cómo están ahora los casos en Chile, cómo estuvieron increíblemente. Entonces, lo que encontraron en la Universidad de Chile es que la inoculación es un 56,5% efectivo 2 semanas después de la segunda dosis. Pero es una sola dosis, tiene solamente un 3% de eficacia. O sea que fíjense, una sola dosis tiene un 3% de eficacias. O sea, en los 28 días que hay entre la primera y la segunda dosis, 3% de eficacia. Con la segunda dosis sube al 56,5. Bueno, a lo mejor eso es lo que pasó en Chile, que estaba mucha gente vacunada con una sola dosis porque rápidamente tenía una inmunidad muy baja. Y esto es diferente con la vacuna de Pfizer, que es un 94% de eficiencia final. Así que bueno, esa es otra duda que queda, ¿no es cierto? Yendo ahora a los efectos adversos. Bueno, los primeros efectos adversos fueron con la vacuna de Pfizer, en donde murieron 29 personas mayores de geriátricos luego de haber tenido la vacuna de Pfizer. Ahora el problema es las complicaciones de la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford
ha sido también muy politizado, porque el 11 de marzo, antes de esto se habían enojado los europeos porque dijeron no nos dan las vacunas, no van a salir las vacunas de Europa, si no es que todo nuestro país está vacunado. Luego, bueno, se calmaron. Después de eso no se pueden vacunar las personas mayores de 65 años, cuando acá se han vacunado 20 millones, y comenzando por los de 100 años para abajo. Es decir, todos los de más de 50 están vacunados y la mayoría es con esta persona. Y como ustedes saben, el Reino Unido tiene una población anciana grande. Pero el 11 de marzo, varios países europeos, Dinamarca, Noruega, Islandia, Austria, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Italia y Latvia, suspendieron la vacuna. ¿Por qué? Porque había habido 2 personas fallecidas, una en Austria y una en Dinamarca, por una trombosis 10 días después de la vacuna. Al 10 de marzo, el Reino Unido, Oxford, miró los casos de acá y había habido 30 casos de trombosis en 5 millones de vacunados. La Autoridad Europea de Medicina, EMA, dice que el beneficio es mayor que el riesgo. ¿Qué pasa el 2 de abril? El 2 de abril se describe este estudio que lo llama trombocitopenia inmune protrombótica inducida por la vacuna. Es así tan rápido. Trombocitopenia inmune protrombótica inducida por la vacuna. No, Entonces, lo que produciría es una trombosis autoinmune. Generalmente es en el seno venoso superior del cerebro, pero se han dado también a veces casos de coagulación intravascular diseminada. Mujeres menores de 55 años, es lo que llama la atención, que si bien es muy raro, es de 1 en 1 millón la incidencia, generalmente mujeres menores de 55 años, generalmente 4 a 20 días después de la vacuna, habría autoanticuerpos que inducirían la activación de las plaquetas, y bueno, y los síntomas que se presentan son cefalea, visión borrosa, convulsión, síntomas neurológicos focales. Entonces, luego el 6 de abril surge una información falsa. Yo la escuché en Argentina, seguramente ha estado en otros lados, que dicen, la Agencia Europea de Medicamentos encuentra una relación causal entre la vacuna y las trombosis. Pero el mismo día la Agencia Europea sale a negarlo. Sucedió que una persona que trabaja en la Agencia Europea dijo que había una relación causal, pero no es lo mismo que lo dijo una persona que lo dijera la organización. Así que a raíz de eso, ayer en el Guardian salió publicado que la Agencia Europea lo negaba. Mientras tanto se está investigando. Y esta es la información de ayer a la noche que saca el MHRA, que es la Agencia del Reino Unido de Medicamentos. Ellos dicen, hay 20 millones de vacunados en el Reino Unido con la vacuna de Oxford. 79 episodios de trombosis. Acuérdense que había habido 30,5 millones, 79 con trombosis con 19 fallecimientos. 2/3 de las trombosis pasaron en mujeres menores de 55 años. El riesgo de muerte, 1 en 1 millón. O sea, es muy bajo. Mientras que por COVID se muere 1 de cada 8 infectados mayores de 75 años y 1 de cada 1000 infectados cuando están en los 40 años. El beneficio es superior al riesgo del COVID. Y el riesgo de morir por COVID es bajo en los menores de 30 años, pero también el riesgo de morir por trombosis es bajo. Por eso el MHRA, que es la Agencia Británica de Medicamentos, decidió que aunque el riesgo es bajo, como la población más afectada son los menores de 55 años, y más jóvenes, les va a ofrecer otra vacuna. Las vacunas que se están utilizando acá son Oxford, Moderna y Pfizer. Entonces le va a ofrecer Pfizer o Moderna. Y estos son muy interesantes de la BBC ayer, que sacan el riesgo, ¿no es cierto? Y fíjense en las personas de 60 a 69 años, cuál es el beneficio y cuál es el riesgo, que es muy chiquito. En cambio, en las personas de 20 a 29 años,
el beneficio es más o menos el doble que el riesgo. Es por eso que tomaron esta decisión. Pero bueno, creo que este gráfico ejemplifica muy bien la situación de riesgo-beneficio que uno tiene que considerar. Bueno, con respecto a, ya yendo a los últimos slides, de la cantidad de gente que hay que vacunar. Bueno, obviamente tiene que ser estratificado. Primero, el personal, los que tienen que mantener servicios esenciales, que son 258 millones de personas en el mundo, que son obviamente el personal de salud, la policía y los que trabajan en la industria de los alimentos y transporte, los 2.145 millones los que tienen que reducir, van a reducir, para reducir la enfermedad. ¿Quiénes son? Los de más de 60 años y que tengan alguna condición subyacente, por lo menos, y las personas de más de 80 años de cualquier condición. Y 2.171 millones a vacunar son los que, para reducir las infecciones asintomáticas o sintomáticas y disminuir el riesgo de contagios. Pero bueno, es muy importante estratificar a la gente. Yo sé que en Argentina por ahí se vacunó gente más joven y no se vacunó gente más mayor, por ejemplo. Yo tengo una prima que es secretaria de una médica y la vacunaron, y está en sus 30 años. En realidad es la hija de una prima, y eso está mal. Eso está mal, porque primero hay que vacunar a los mayores de 80, los mayores de 75 tienen un riesgo de 1 en 8 de morir, y los mayores de 60 son los que ocupan los hospitales, y los más jóvenes son los que transmiten la enfermedad, pero ellos no se mueren, no se enferman ni se mueren, no se enferman pero no se mueren en general. Así que hay que ser muy estrictos en la estrategia de a quiénes vacunar primero y por qué. Bueno, ¿cuánto deberíamos vacunar en el mundo? En el mundo deberíamos vacunar 5.164 millones para tener la inmunidad de rebaño. En el Reino Unido se está intentando llegar a la inmunidad de rebaño con 2/3 de la población vacunada para el 12 de abril. Bueno, sabemos de la inequidad porque el 14% de la población mundial en los países desarrollados ha comprado el 51% de la producción. Así el primero es Canadá, que compró 7 por habitantes, Estados Unidos 6, el Reino Unido también, Australia, la Unión Europea, Japón, Israel, y fíjense Latinoamérica, dónde está en la tablita. Es decir que es importantísimo que los países que tienen distribuyan a los países que no tienen o que tienen poco, porque esa va a ser la única manera de terminar con la pandemia. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene vacunas de Oxford, pero no las aplica, pues dénselas a Latinoamérica. Europa, que tiene vacunas, pero no las quiere aplicar las de Oxford por el miedo a las trombosis, pues denlas. Y no se vacunen las personas menores de 30 años, pero hemos mostrado en el Reino Unido que vacunando, cuidándonos, pero sobre todo vacunando mucho, se ha logrado superar o mejorar en la situación como estábamos en enero. Bueno, estas son las distintas vacunas, cómo están los colores, fíjense en la cantidad de vacunas que hay, muchísimas por el mundo circulando. Es muy importante el programa de COVAX, que son las de la vacuna Covishield, porque van a dar 2.000 millones de dosis para el mundo. Que no puede pagarlo, pero en este momento la competencia por las vacunas es tanto que hasta el programa de COVAX está perdiendo la capacidad de competencia, porque países, por ejemplo Europa, hoy en el seminario decían, al principio la gente no se quería vacunar con la del ARN porque tenían miedo porque era un sistema nuevo, no se querían vacunar con la de Oxford porque tenían miedo de las complicaciones, pero resulta que ahora la gente se está muriendo y se quiere vacunar y no hay vacunas. Entonces le están quitando en la carrera al programa de COVAX que está dando tantas vacunas a, por ejemplo, Latinoamérica. Y ya para terminar, es importante planear el futuro, porque la rápida evolución de la pandemia y la necesidad de las vacunas es al mismo tiempo un obstáculo para que se desarrollen nuevas vacunas que pueden ser potencialmente mejores. Entonces, la estrategia sería no utilizar grupos de placebo, sino evaluar la respuesta serológica con la inmunoglobulina G del plasma.
es decir, vacunar a todos con la vacuna que se está probando y evaluar la respuesta serológica y cuánto dura. Esa puede ser una estrategia. Se está evaluando combinar las vacunas. El 4 de febrero del 2021, o sea, hace 2 meses, comenzó el estudio para ver si uno se va a ir a vacunar y no importa cuál fue la primera dosis, te van a dar la segunda dosis que te toca de cualquier vacuna. Eso se hace con otras vacunas, como la del sarampión, por ejemplo. Se está viendo de estudiar una vacuna universal que cubra muchas variantes, incluso las variantes por venir. Se comenzó a analizar en niños. La vacuna de Pfizer comenzó en febrero en Estados Unidos con 2.260 chicos de 12 a 15 años. Acuérdense que la de Pfizer se da a partir de los 16, aprobada, o sea que están viendo de 12 a 15 años. Los resultados fueron buenísimos, con un 100% de eficacia y con muy buena respuesta de anticuerpos. Ningún niño de los casos testeados se contagió de COVID, pero sí los del placebo. Moderna ensaya la vacuna en 6.750 niños menores de 12 años. Johnson & Johnson ya está vacunando a niños de 12 a 17 años, comienza en septiembre. Y Oxford AstraZeneca ensaya la vacuna en niños de 6 a 18 años. También esto comenzó en febrero, pero a raíz de la investigación de las trombosis, la pausaron. Hasta ahora no había habido complicaciones, pero decidieron pausarla. Y bueno, espero que algún día me puedan venir a visitar a Sheffield. Los voy a llevar a conocer la villa histórica de La Plaga, que está muy cerquita, en donde hubo una experiencia similar y donde demostró que con la cuarentena se murieron muchos en la ciudad, pero la plaga no pasó. Fíjense la plaga en 1665, cómo nos vestíamos los médicos en 1665 para tratar a los pacientes. Fíjense que usaban una máscara. La Universidad de Sheffield, las mujeres, que durante la guerra eran las encargadas de hacer las bombas en las fábricas de acero, porque los hombres estaban en la guerra, y bueno, y la municipalidad de Sheffield. Muchas gracias. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Ha sido, creo, un panorama extenso, completo y actualizado al día de hoy. Así que creo que esto va a ser sumamente fructífero y que después de los puntuadores que nos den su charla, dejamos abierto un tiempo para las preguntas, incluso algunas que tengo para hacer yo personalmente. De los puntuadores, vamos a dar inicio entonces a la participación de las exposiciones de los puntuadores. El doctor Salomón Danón es un especialista en pediatría, es miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y profesor adjunto de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de La Rioja. Tiene participación en distintas entidades científicas y un detalle sumamente importante que ha sido jefe del programa de vacunación de la provincia de La Rioja, lo cual le da un panorama y un conocimiento muy particular en este momento tan especial. Doctor Salomón, tiene la palabra. Danón, perdón. Sí, muchas gracias. Primero el agradecimiento a Fernando, a Marcia y a todo el grupo que me permite. Realmente es un lujo para mí, más teniendo en cuenta que bueno, soy un pediatra de un lugar, el más chico del país, que es La Rioja, que ha sido célebre por algunas cosas, no todas buenas, pero es importante que primero quiero entender que terminé preocupado, ¿no? Porque Marta había dicho que el éxito dependía de vacuna, testeo y responsabilidad social. Y yo creo que en responsabilidad social estamos muy mal, en testeo muy mal, y las vacunas no llegan, con lo cual nuestro panorama es un poquito más complicado. Si me permiten, podría compartir las pantallas. ¿Alcanzan a ver? Sí, perfecto. 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 Bueno, esto cortito. Estas eran las dudas que uno tiene referidas a las vacunas, la eficacia, las reacciones a largo plazo, la duración de la inmunidad, es lo que la gente plantea, si hay que revacunar,
las modificaciones de las vacunas a largo plazo, en base a las variantes, a las mutaciones, los contagios en vacunados, si esos vacunados que se van a contagiar, primero si contagian ellos, si son contagios más severos, si hay internación, si hay muerte. Lo que habíamos hablado, vacunamos con 1 o 2 dosis y bueno, ahora se me agrega 3 dosis. Vacunamos en una situación de escasez de vacuna a los que han sido recuperados. Pueden donar plasma, que si bien está cuestionado, acá es una alternativa de tratamiento, por lo menos acá en mi medio. Se puede, pensando siempre como pediatra, aplicar simultáneamente con las otras vacunas. Se puede intercambiar vacunas. Esto, algunas de las cosas ya han sido comentadas, otras nos quedan bastante dudas. Les muestro lo que pasa en mi ciudad, en mi provincia. Hasta ayer se hicieron 55.226 testeos, y en total, ¿no? Desde que comenzó hace un año la pandemia, y tenemos 11.893 positivos, o sea, el testeo da 21,5%, el doble del 10% necesario. Estamos testeando poco. La población tiene una tasa de casi un 3%, o sea, hay mucha gente confirmada como positivo. Y en los últimos 14 días, comparado a los 14 días anteriores, el aumento de casos fue del 212%. Fallecieron 481, y esto es tremendo. La tasa de letalidad de mi provincia es el doble del país, y aumentó en un 57% en los últimos 14 días. Y esto yo creo, porque esto un poco lo estuvimos viendo, que fundamentalmente está basado en las condiciones premórbidas de mi población, que hace que mucha gente se entera, por ejemplo, que es diabética mientras estaba internada, por poner un ejemplo, o que no tienen la menor idea si son hipertensos, y entonces todo eso, más el cansancio, porque realmente ha sido durísima la ola que hemos pasado, y creo que va a ser peor la que viene, en el personal de salud. Y un 88% se ha recuperado. Esto es la curva, alcanzan a ver, estos son los casos desde que comenzó la primera ola, y acá muy chiquitito, pero no sé si se alcanza a ver, eran los muertos. En estos momentos estamos ascendiendo, y afortunadamente todavía el número de fallecidos no alcanza a tener una proporción que esperemos que no llegue. 4%, un poco lo que les había mencionado. ¿Por qué tenemos la necesidad de vacunar? Hemos hablado de la inmunidad colectiva, que es fundamental. Se habla de un contagio de un 30%, que sería bastante alto, si bien es menor para lo que nosotros como pediatras estamos acostumbrados, en el caso de varicela, sarampión. Y acá hay algo que llama la atención, que es la población vulnerable al contagio, los jóvenes fundamentalmente, son los que son diferentes a los de mayor riesgo. O sea, hay una tensión intergeneracional, que eso se ve en aquellas personas jóvenes que no tienen el mismo cuidado que las personas ancianas o adultas, y entonces, y a su vez conviven, con lo cual esto genera una dificultad en el manejo. Bueno, lo que hablamos de la alta mortalidad en los grupos de riesgo, y lo que está vinculado a la calidad de vida, no solamente por las patologías que presentan, sino lo que estamos viendo que son las patologías crónicas que siguen durante un tiempo. Y sobre todo, no vamos a hablar, porque esto es redundante, el deterioro económico-social, que es tremendo. Y en el caso de los chicos, ¿qué es lo que yo he visto? Todo lo que ustedes me pueden decir me pasa igual. El aburrimiento es fundamentalmente vinculado al confinamiento, ¿no? La pobreza que trae aparejado un montón de patologías que no están incluidas acá, y tenemos más de la mitad de los chicos pobres, y esto, que tiene impacto en la parte económica, nos va a generar que haya mucho más chicos pobres, chicos que no se llevan a los controles. Entonces en La Rioja nacieron 7.000 niños que no han tenido controles, como se van haciendo en nuestro programa. Entonces cae un chico a los 6 meses con un soplo tremendo que nunca se dio cuenta la mamá por ninguna causa, por poner solamente un ejemplo, de infecciones urinarias que podían haberse beneficiado con tratamiento. Ni hablar del sedentarismo, la obesidad, que va a ser dificilísimo de corregir, el aumento de los accidentes en la casa, las fobias sociales, acá estamos en presencia de gente que nos ayuda muchísimo, ansiedad, irritabilidad, todo lo vinculado al abuso y al exceso de pantalla, que como si fuera poco, que lo hacen para no aburrirse, es la forma como se tienen que educar por la educación virtual. Y esto ha generado fallas en la escolaridad.
Yo creo que una vacuna, los requisitos los cumplen todos. Pero fíjense lo que pasaba, esto lo hice en diciembre. Acá se empezó a vacunar el 29 de diciembre y esto lo hice el 1 de diciembre con personal de salud. Fíjense que 2/3, o sea, sería el 75%, eran solamente los que estaban dispuestos a vacunarse. Y cuando uno hablaba, y ahí está mucho lo que hablamos de propaganda, muy poca gente, sabiendo que venía la vacuna rusa, que aceptaría la vacuna Sputnik. La mayoría no, la mayoría aceptaba que venga cualquiera, pero la mayoría es muy poco en comparado a las respuestas que hemos tenido. ¿Cómo está la vacunación en mi provincia? Fíjense, tenemos una lentitud de vacunar. Yo no entiendo por qué, pero acá a la siesta no se vacuna. Para los que no conocen, la siesta riojana es desierto total, todo el mundo duerme siesta, invierno y verano. No existe horarios, pero sin embargo, no se vacuna tampoco. No se vacuna feriado, no se vacuna sábado y domingo. Y fíjense que si bien hemos recibido bastantes dosis, mi población es 400.000 personas, obviamente se calculaba que con 170.000 vacunados estaríamos muy bien, y están llegando, pero quedan un porcentaje altísimo en heladera. Creo que la propaganda es una cosa importante, la educación de la gente. La gente empieza a hablar como si supiera de antígenos, de proteínas, y sin embargo eso no es bueno. Yo creo que la información tiene que ser adecuada y fundamentalmente con publicidad ingeniosa. Acá les muestro una publicidad que en el grupo de fútbol de mis amigos dio resultado. Fíjense, es nada más que para que tengan una idea de la importancia de una buena publicidad que compita con todo lo vinculado a las redes sociales y a aquellos médicos o biólogos y cualquier personal sanitario que nos conspira inadecuadamente desde los medios de comunicación. Y esto es un poco lo que decía un infectólogo muy bueno, que los riesgos que asumimos al tomar una aspirina son 100.000 veces superiores al peor efecto secundario de la vacuna. Saco. Ahí está. Dentro de lo que uno puede entender de lo que ve y de lo que pasa, más todas las cosas que estamos viendo, yo creo que la adaptación de la pandemia a cada lugar, a cada medio es importante. Y una cosa fundamental que escuché recién al comienzo, que la parte política, que tiene una injerencia tremenda en esto, no debería dejar escuchar a la parte científica. Y en este caso, y en estos momentos, nosotros vemos que se toman algunas modificaciones de las pautas que se recomiendan en base a muchas veces cuestiones políticas, como por ejemplo decidir vacunar antes que terminar de vacunar a todas las personas adultas, a los ancianos, a todas las personas que están, que son mucho más de riesgo, porque planean un paro los docentes, vacunar indiscriminadamente a todo el equipo docente, que son personas que van entre 25 y 35 años. Entonces se desvían las dosis, tampoco se dan informaciones claras. Y yo creo, y acá escuchando un poco, que hay cuestiones que hay que tenerlas en cuenta desde la misma gente que habla, y acá lo que presentó Marta lo desmiente, que la estacionalidad tiene una importancia y eso obligó a un relajamiento de la gente. Eso lo hemos visto en el relajamiento del verano europeo y nos está pasando acá. Y antes que empiecen los reales fríos en estos momentos, que nos van a obligar a estar más encerrados, que nos van a generar una competencia muy grande entre las virosis, que tengo que hacer un paréntesis, el año pasado extrañé el sincitial respiratorio, el influenza, los adenovirus, no hemos tenido nada. Los chicos internados eran chicos vinculados a todos coronavirus o con sospechas o accidentados o quemados. Y acá también una cosa que me queda con una preocupación también, que es el tema de los testeos. Cuando uno le plantea al padre, porque en base a los diagnósticos, un chico con fiebre y tos
que puede ser por múltiples causas, debería testearse. Y los testeos, cuando uno habla del hisopado nasofaringeo, la gente se resiste. Y acá los hisopados de salivas no se hacen, y yo no sé, y esto un poco lo dejaría como pregunta, ¿cuál puede ser la opción para que tengamos en cuenta? Les agradezco que me hayan permitido un poco expresar lo que pasa en esta provincia que generalmente no la miran porque es muy chiquita. Gracias, doctor Danón. Ha sido también muy ilustrativo. A veces conocemos menos, lamentablemente, de nuestras provincias del interior. Comparto muchos de los temas que has mencionado y después voy a tratar de dar alguna aclaración respecto de esto conjuntamente con la doctora Cohen. Bueno, nos quedan unos minutos para poder escuchar todo el comentario que nos puede hacer el doctor Carlos Alberto Seglín. Es médico pediatra, pediatra y jefe de pediatría del Hospital Carolina Tovar García, también con mucha experiencia en este tipo de problemáticas. Escuchamos el comentario y gracias por su presentación. Gracias por la presentación. Es casi todo correcto, salvo lo de la mucha experiencia, porque la mucha experiencia tiene 1 año de duración. En 1 año de experiencia se puede conseguir, como pasa con los ARN, las vacunas, muchas más cosas que lo que se consiguieron en muchos años. Así que tal vez, consideramos bueno, que es experiencia. Yo quiero retomar algunas cosas. En realidad, puntuar a la doctora Marta Cohen sería, además de un excesivo acto de soberbia, está lejos de mi capacidad, pero voy a primero marcar 3 o 4 palabras que me aparecieron durante su exposición. Primero, estoy apabullado por la calidad, la consistencia, la solidez de la presentación y por los números, que exceden totalmente a mi pequeño lugar en el mundo, que es el Hospital Tovar García, del cual voy a hablar. Y la palabra que resuena todo el tiempo en mi cabeza es la inequidad. La inequidad en los recursos, en las posibilidades de llevar adelante los testeos y las inmunizaciones, es lo que hace una gran diferencia y estamos todavía lejos de poder llegar a esa cantidad de porcentaje de positivos del 10%, que decía la doctora que sería un indicador de que estamos testeando suficientemente. Bueno, voy a tratar de compartir algo del hospital, tal vez algunos no lo conozcan, ¿sí? Les voy a contar brevemente, esto igual queda después para el material, ¿qué es el Hospital Tovar García? El Hospital Tovar García es un hospital bastante joven dentro de la comunidad hospitalaria, que se inaugura en el año 68 y lleva el nombre de la doctora además de Marie Curie y el Cecilia Grierson y Bonaparte, si no me equivoco. El resto de los hospitales son todo predominio del discurso masculino. ¿Dónde estamos ubicados nosotros en el contexto de la salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Somos un hospital ex nacional, y acá tienen varias imágenes. Somos en cantidad de agentes el 1% del total de agentes de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, somos un hospital muy específico de referencia para todo lo que es salud mental infanto-juvenil, dentro de la ciudad y dentro del país, porque además, por estas cuestiones de la inequidad, tenemos que recibir población de todo el país porque no hay recursos similares en otras áreas. Acá pueden ver en este gráfico la cantidad de agentes en comparación con otros hospitales de salud mental de adultos. Y si lo comparamos con los hospitales de niños, porque yo creo que el nuestro es un hospital de niños, específico de salud mental infanto-juvenil, pero de niños, niñas y adolescentes, vemos que la dotación es bastante acotada. Es un hospital que se ha recreado a sí mismo a partir de que pudimos ampliar la planta y la cantidad de profesionales hace unos 12 años, y está embellecido. Es muy lindo de recorrer, a los que puedan, los invito.
Esta es una pequeña recorrida virtual de las ilustraciones que pueden ver en las paredes. Pero vino la pandemia y nos cambió a todos. Me cambió a mí, que nunca me imaginé que iba a estar equipado de esta manera. Yo hace años que no usaba siquiera un guardapolvo. Muchos profesionales no usamos guardapolvo por un tema de distancias con los pacientes, como para que no nos noten tan alejados de su realidad. Y sin embargo ahora estamos todos en esta situación. El equipo de odontología que trabaja maravillosamente con todos los cuidados. Estos tres colegas que parecen que están por entrar en la sala de neurocirugía son residentes que van a entrar a atender a los pacientes que tenemos internados. Se ha invertido la lógica, tratamos de preservar los pacientes internados lejos del coronavirus. ¿Por qué? Por riesgo para su salud, en parte, pero fundamentalmente porque son pacientes muy complejos que no podrían ser absorbidos por otros sectores del sistema de salud. Hoy se discutía en el Ateneo del Hospital el tema de la ley de salud mental y es muy complejo que los hospitales generales y de niños puedan tomar pacientes de la gravedad de nuestros pacientes dentro de sus instituciones. A pesar de todo esto y de lo que pueden ver aquí en el centro, que es el triage de entrada al hospital, no hay paciente ni persona ni personal que venga al hospital que no pase por este triage, donde se le va a proveer de un barbijo adecuado, se va a higienizar sus manos, los pies con el felpudo y se le va a tomar la temperatura, además de los datos de procedencia, por si en algún momento hubiera que hacer un rastreo general a partir de un caso positivo. A pesar de todo esto, en el cielo y la tierra la vida continúa y seguimos con el ánimo de jugar y con estas pequeñas joyas que nos brinda el hospital, que un día sorpresivamente uno descubre que la casa del ratón Pérez estaba en el Tobar García. ¿Cómo venimos distribuidos? Acá tenemos lo que es la distribución entre administrativos y profesionales y enfermeros. Y si lo distribuimos por profesiones, vemos que psiquiatría y psicología son fuertes del hospital, el personal de enfermería, que son profesionales, aunque no los incluyen todavía en la carrera, y en otras hay una cantidad de servicios complementarios, como son psicopedagogía, fono, neuroodontología, pediatría, y otras áreas también de rehabilitación, musicoterapia, que hacen la atención integral de nuestros pacientes, y una cantidad de profesionales en formación que también tenemos abajo por su distribución según profesiones. Me pidieron que hable de la campaña, cómo se organizó la campaña de vacunación del personal del hospital. La distribución de vacunas se centralizó en los grandes hospitales. Nosotros por vecindad fuimos adjudicados al hospital Argerich, como verán, tiene una planta física y de personal inmensamente diferente, es uno de los grandes hospitales, y ahí se organizó a partir de la dirección con mucha velocidad y con mucha eficiencia la vacunación, empezando por las zonas de más riesgo, guardia, personal que estaba en trato con pacientes, y en un segundo momento se empezó a completar el resto de los profesionales y personal administrativo, que si bien no está en contacto con los pacientes, también circula, viaja y son posibles vectores del virus para dentro del hospital. ¿Qué pasó con el tema de la vacunación? Yo voy a hablar de mi humilde experiencia de circular los pasillos, hablar con la gente, recibir preguntas para las cuales no tenía respuestas, y muchas sigo sin tenerlas. Y en un primer momento lo que se veía, y esto coincide mucho con lo que presentó el doctor Danón, era una reticencia de prácticamente 30% del personal. La gente no quería vacunarse por desconocimiento, por prejuicios, algunos hasta prejuicios políticos sobre el origen de las vacunas, olvidándose que Salk era ruso de origen, y también por la infodemia que ha hecho estragos, como grupos de médicos por la verdad, una denuncia de envenenamiento que por supuesto no prosperó, y esto fue un impacto, una propaganda ingeniosa, negativa,
que demoró mucho que alguna gente pudiera acceder a la vacuna. Y en un segundo momento, en el cual ya hemos transitado, ha sido de aceptación. Fue muy fuerte el poder ver la publicación del Lancet, mucha gente estaba esperando esto, el avance de la campaña y la multiplicación de la respuesta de pares cuando se veía que la gente se vacunaba y, oh maravilla, no respondía a órdenes de un chip extraterrestre, no se moría, no hablaba en ruso, no le pasaba ninguna de esas cosas fantasiosas que por ahí circulaban y que había gente que la creía. ¿Dónde estamos hoy? En nuestro hospital, el 95% ya ha recibido 2 dosis, faltan una pequeña cantidad por diversos motivos, algunos por cuestiones de viajes, no estaban en el momento que se habían convocado, en este momento están algunos en espera de la segunda dosis que se difirió por cuestiones epidemiológicas, y hay un 1,5% de la población de agentes del hospital que aún no decide si se va a vacunar o no. La buena noticia es que para ellos también el efecto rebaño va a ser beneficioso y seguramente escucharemos en algún momento que digan, viste, al final yo no me vacuné y estoy fenómeno. Pero bueno, es parte de las cosas que uno ve a nivel epidemiológico. ¿Qué nos queda por delante? Me avisaron justamente ayer que la semana que viene se inicia la vacunación antigripal. Estoy convencido que va a ser todo un éxito igual que el año pasado. Yo vengo dirigiendo las campañas antigripales para personal del hospital desde el inicio del H1N1 y siempre ha habido un 50% de resistencia a vacunarse, y el año pasado, efecto COVID mediante, todos y todas se querían vacunar con la antigripal. Uno no cree en la magia, pero ya que estamos me vacuno porque seguramente algo me va a hacer. Entre la vacuna y el aislamiento no vimos gripe, solamente hemos visto COVID, sospechas de COVID, y ahí está mi tarea, que en otro momento era estar a cargo del área pediátrica exclusivamente, y hoy me toca una especie de referente epidemiológico, sin serlo, y un pseudo experto en infectología, que tampoco soy, pero lo bueno es que si no sé todo, al menos tengo el teléfono del que sabe. Entonces, parte de mi trabajo es contener al personal, monitorear y hacer el seguimiento de casos sospechosos. En estos últimos 15 días hemos tenido un brote también del 200% de contactos extrahospitalarios. Por suerte, la población que ha estado en contacto no ha dado positivo, es decir, salvo contactos muy estrechos intrafamiliares, no ha habido casos positivos dentro del personal. Esto creo que habla muy bien de cómo se están cuidando y cómo están usando los elementos de protección fuera del hospital, y obviamente dentro ya vieron cómo estamos todos escafandrados. Las preguntas también creo que las comparto con el doctor Danones. ¿Qué va a pasar con la inmunidad en el tiempo? ¿Qué va a pasar con las mutaciones víricas y las vacunas que estamos usando? ¿Tendremos que vacunarnos anualmente, cada 2 años? No tengo respuesta, son las cosas que me preguntan. Y claramente Parece que hubo un inconveniente, ¿no? Con... Hola. Se cortó, me parece. Bueno, el doctor Jules también, de repente se le cortó la conexión. Sí, sí. Solo estoy acá Sí. con el teléfono mostrando la... No llegué a interpretar. El doctor Seglin terminó con su, porque se me cortó en ese momento internet. ¿Finalizó la exposición? Sí, veo que sí. Bueno, veo que sí. Gracias, doctor Seglin. Bueno, es la experiencia sumamente importante del Hospital Tobar García, lo cual tenemos... ¿Perdón? Creo que me quedé sin señal en un momento. Sí, todo me pasó lo mismo. Bueno, tiene que ver también con los recursos. El mundo no estaba preparado, y mucho menos en países en desarrollo, para esta nueva normalidad.
a la cual vamos a enfrentar con el mejor ánimo, con la mejor cara, aunque sea por detrás de todo el disfraz que tenemos que usar en este momento. Les agradezco mucho el espacio para participar. Ojalá haya estado a la altura de las expectativas de ustedes. Gracias, doctor Segli. Por supuesto que sí, totalmente conformes y muy interesante toda la exposición. A ver, no sé si habrá algunas preguntas, si no quería, eventualmente, todo lo que está referido en el chat son el agradecimiento a la doctora Cohen y lo importante que cada uno de los disertantes ha hecho y la aceptación y todo el mundo, por supuesto, de acuerdo. Sí es cierto, comento dos cosas, y si alguno tiene alguna pregunta, levante la manito. Respecto de un comentario y una pregunta que hizo la doctora Cohen respecto de CONICET. Bueno, sabemos que desde el punto de vista técnico es factible que pueda llegar a desarrollar tecnología de punta. Hay otros elementos que seguramente han interferido y frenado esa evolución. Los que estuvimos durante muchísimos años en el CONICET sabemos cómo es un poco todo eso. Incluso la falta de conexión específica con un aspecto sanitario. Otro detalle a tener en cuenta dentro de nuestro medio es el freno que hubo con el desarrollo de autopsias. Quienes hemos hecho, al igual que la doctora Cohen, autopsias, y hemos hecho hasta poco tiempo, no se ha permitido el desarrollo de autopsia. Casualmente, por esos temores que ocurrieron con este virus, por el miedo a contagiarse, cosa que nos pasó cuando hubo la epidemia del HIV, que, bueno, hacíamos las autopsias todo enfrascados con los trajes que ven actualmente. Y bueno, y no nos hemos infectado. Una cosa solamente, después de haber estado trabajando ya unos cuantos años con virus y sistema nervioso y aparte de otros sectores del organismo, es mi prudencia respecto de la vacunación en los pacientes añosos y en los chicos. Más aún cuando se refirió que aquellos que han fallecido eran pacientes frágiles. Eso, desde el punto de vista técnico, no es aceptable. No se puede, entonces, si se sabe que un individuo es frágil, no está indicada una vacunación cualquiera que sea. Y la prudencia en cuanto a los chicos. En este momento no hay demasiada información, que ya mencionó muy puntualmente la doctora Cohen. La vacunación en los chicos debe ser doblemente prudente. No hay ningún indicador inmunológico que uno pueda poner en cualquier edad y en cualquier estado a cualquier grupo étnico, cualquier vacuna, cosa que no está debidamente contemplada en las distintas personas. No es lo mismo una determinada vacuna en una población que tiene cierta carencia alimenticia, que presenta ciertas enfermedades o que está totalmente alimentada. Eso no ha sido contemplado o bien lo han dejado de lado. Eso sí, soy crítico en los investigadores en general e incluyo los de nuestro país. Y creo que no podemos ser en todas estas estadísticas solamente un número estadístico. Es decir, yo estoy de acuerdo de que la cantidad de casos indeseables, como esta lamentablemente, digo lamentablemente porque es la fase 4 de estudio de una vacuna, bueno, va a haber este tipo de inconvenientes que a lo mejor dentro de 3 o 4 años, cuando todo esto y a la gente habitualmente no la conoce, no supo que hubo estos inconvenientes, eventualmente podemos llegar a tener cierta prudencia. Y después, por lo menos por lo que he charlado, no solo con inmunólogos, sino con aquellos que también hacen desarrollo de vacunas, sí, se pensó mucho en la unificación de vacunas, pero a corto plazo esto parece como el desarrollo que hizo Einstein en querer hacer la teoría de unificación del todo para la física. Probablemente vaya a pasar un tiempo para todo esto. Y yo siempre fui, algunos de los que me conocen saben, desde mediados del año pasado defendí mucho por los aspectos bioquímicos y evolutivos la vacuna de
la vacuna rusa, la Sputnik. Y no nos olvidemos que incluso ya está en elaboración la segunda y tercer tipo de vacuna por parte de Rusia. Incluso el laboratorio Víctor del norte de Siberia y el Lamachenko de otro laboratorio de inmunología también están en danza. Vale decir que creo que el porvenir de esto va a ser sumamente interesante y podamos tener una solución a esta epidemia que tanto nos ha preocupado. ¿Alguna palabra más de alguno de ustedes? ¿Alguna pregunta a la doctora Cohen? Por favor, Marta. Sí, yo, Salomón había puesto su primera imagen un montón de preguntitas, y yo iba respondiéndolas, mientras, no sé si querés subir eso y las voy rápidamente diciendo la respuesta. Algunas estaban contestadas. Si las tenés, Marta, ya porque me parece que va a ser más complicado poner el compartir y poner la imagen. Muchos, pero si hacemos un ping-pong, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Igual está puesto compartir pantalla, así que... no, pero las puedo hacer oral. Siempre voy a ir desde el punto de vista pediátrico. Me voy a saltar las primeras, quiero la que sabemos que necesitamos que los chicos sean vacunados. Sabemos que recién se comenzó, casi todas las fábricas, los laboratorios están incluso probando si con 10 microgramos, 20, 50, etc. El tema principal es si estas vacunas, porque la verdad como pediatra estoy confiadísimo, porque la mayor parte de los mecanismos que usan las vacunas son muy parecidos a los que ya tenemos. Y también, un poco extrapolando lo que pasa con la antigripal, los chicos responden mejor, y a su vez los chicos pueden ser un foco muy importante para tener en cuenta en vacunas. Obviamente la cuestión ética y eso puede plantear serias dudas. De todas maneras, tengo entendido que desde los 6 meses en adelante están las vacunas en organización. Ahora, ¿van a poder ser colocadas las vacunas junto con las vacunas del calendario oficial, como hacemos la mayoría, excepto virus vivos atenuados o el mismo día o con un mes de diferencia? Bueno, ya hay vacunas como la de Pfizer que ya Esa sería están una de las aprobadas. preguntas. Sí, las vacunas de Pfizer ya están aprobadas, pero para chicos mayores de 12. La vacuna de Oxford se está aprobando para chicos mayores de 6 años. Mi visión es que va a depender cómo siga la pandemia. Es decir, si las vacunas están aprobadas en los próximos meses, y estamos todavía con muchísimos casos, sobre todo en las escuelas, que hay pocos, pero los chicos, para que sigan yendo a las clases, se les va a ofrecer la vacuna a los chicos. ¿Y qué va a pasar en el futuro? En el futuro va a pasar, dependiendo de la pandemia, probablemente mi visión es que va a ser como la vacuna antigripal. Se le va a dar a los que sean chicos o grandes, personas mayores, personas de salud, y a los chicos o grandes que tengan vulnerabilidades. Eso es lo que yo creo que va a pasar a formar parte del calendario de vacunación en algunos, como una epidemia de gripe, pero ahora no todo el mundo se vacuna contra la gripe, sino una población, y esto es lo que creo que va a pasar. Otra cosa vinculada a vacuna es la posibilidad de hacerlas combinadas. Sí, eso ya dije que se está probando. De hecho, la vacuna Sputnik utiliza un truco excepcional y muy brillante, que es combinar 2 adenovirus diferentes, adenovirus 26 y adenovirus 5. ¿Por qué lo hace? Lo hace para generar más respuesta inmune, porque, como yo digo, la vacuna vectorizada es como un avión con un pasajero. El avión transporta y el pasajero es el antígeno de la glicoproteína S. Y eso era, que yo lo mencioné, ¿por qué se pueden combinar? Porque todas las vacunas, en mi visión, se podrían combinar porque todas las vacunas están dirigidas contra el antígeno S de la glicoproteína. O sea que los anticuerpos van a responder a lo mismo. Entonces, el vacuna Sputnik V da una adenovirus 26 con el antígeno como adentro, el pasajero. Y cuando a los 21 días le da la segunda dosis, dice, no lo conozco y hace una respuesta inmune más fuerte, porque en realidad llevan el mismo pasajero, pero el vector es diferente. Por eso mismo se van a poder combinar, y yo creo que la respuesta va a ser incluso mejor que dando el mismo tipo de vacuna. ¿Y en el caso de poder combinar con vacuna antigripal? No, bueno,
eso ya es combinar la vacuna antigripal con la vacuna de coronavirus. Puede ser, porque cuando uno, o sea, lo que pasa es que son vacunas diferentes, son ARNs diferentes. Entonces, a lo mejor será como dar la doble o la triple. En este caso sería una doble viral, ¿no es cierto? Porque obviamente no puede formar parte de la misma vacuna antigripal porque es completamente diferente, es otra familia. Pero sí entiendo que podría ser una vacuna doble viral, sí. No. Es importante que las vacunas uno las puede dar juntas o separadas. Separadas, idealmente por 4 semanas, por eso es importante que entre la vacuna antigripal y la vacuna de coronavirus haya por lo menos 4 semanas, mínimo 2, pero sí se pueden dar juntas. Por eso las dobles se pueden dar juntas. Entonces, sí, es una posibilidad. En el controvertido caso que sabemos que no todos lo aceptan del uso del plasma de convaleciente, ¿el vacunado puede donar plasma? Bueno, es que eso va a depender del nivel de anticuerpos. El uso del plasma de convalecientes es bueno cuando se administra en etapas iniciales de la enfermedad. Es decir, el uso del plasma de convalecientes en etapas tardías no tiene sentido, no da ningún beneficio. Pero en etapas iniciales sí, pero depende del nivel de anticuerpos de la persona. Entiendo que el nivel de anticuerpos es mucho más alto para la persona que ha tenido la infección que para la vacuna, pero bueno, dependiendo del nivel de anticuerpos. No automáticamente. Y lo último, así dejamos espacios a las preguntas. Vinculado más que todo a la posibilidad de testear, especialmente en los niños, que no sea por hisopado nasofaríngeo. Sí. El test de saliva, por ejemplo, o alguna otra opción. Sí, bueno, el test rápido, por ejemplo, es un test de saliva, de flujo lateral. Nosotros lo que hacemos también, porque los chicos, como vos sabés, presentan menos síntomas respiratorios y más síntomas gastrointestinales. Entonces nosotros hacemos test rectal. Yo les hago a mis autopsias un hisopado rectal, pero yo entiendo que si uno le hace el hisopado rectal, lo que está buscando es el contenido rectal. Por lo tanto, hacer un test de materia fecal va a tener el mismo resultado. Pero por lo que yo tenía entendido, podría dar hasta 3 meses positivo el material genético que se detecta en PCR sin que eso signifique ni siquiera que la persona esté contagiando, ¿o estoy equivocado? No lo he escuchado, porque cuando uno a los pacientes les da el alta, siempre tiene que tener el test negativo. Y habitualmente dicen, el periodo de PCR positivo es de 10 días. Pero a veces cuando el paciente está enfermo más largo tiempo, la PCR sigue siendo positiva porque el paciente sigue haciendo multiplicación viral. Así que yo no lo entiendo. Cuando yo pido un análisis de PCR, que lo pido siempre a todas mis autopsias, yo ahora les hago la PCR. Y si da positivo es porque tiene el virus, y si da negativo es porque no lo tiene. Es decir, que para mi interpretación es que una PCR positivo es un indicador de infección presente. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta levantando la manito? En el Allá, chat no veo en el chat. Arriba a la izquierda hay una señorita. Bueno, que haga la pregunta. Calveras. ¿Sí? Sí, acá estoy. Ahí está. Gracias. Primero quiero agradecer primero la exposición tan actualizada y que le ha llevado mucho más que 4 horas para hacerla, y la verdad que siempre nos pones, Marta, la vara cada vez más alta, ¿no? Y bueno, te lo agradezco muchísimo. Una de las cosas que vos comentaste y que se comenta en todos lados es el hecho de la poca o mala mal testeo, ¿no es cierto? Yo creo que habiendo entidades nacionales que están abocadas a esta responsabilidad, no se los ha puesto a estas personas con el ojo, digamos, crítico, ¿no es cierto? Cuando se empezó la epidemia, el responsable, que era la ANDIS, de hacer la capacitación a distintos lugares del país para que se hiciera el testeo, mandaron a un grupito pequeño de personas
capacitadas, pero sin el menor recurso. Ellos tuvieron que buscar recursos como pudieron para atravesar todo el país, cuando todo el país estaba parado, sin transportes. De hecho, lo sé por contacto personal con algunas de estas personas, que por ahí llegaban a una ciudad y se encontraron que no tenían dónde pasar la noche. Por ejemplo, en San Rafael les pasó que tuvieron que golpear la puerta de la maternidad y la gente de la maternidad les prestó unas camas para que pudieran dormir. Se costearon sus propios alimentos. Bueno, fue una cosa realmente, si uno lo cuenta, yo creo que podían haber hecho una comedia o un drama, ¿no? Dependiendo de cómo lo puede mirar. Y yo creo que eso es lo que estamos pagando como consecuencia en el día de hoy, ¿no es cierto? En el que las entidades que tienen que arreglar estas actividades que son fundamentales, porque testear implica automáticamente conocer en nuestra ecuación el denominador, ¿no es cierto? Y bueno, si no tenemos denominador, no sabemos de qué proporción estamos hablando, de cuál es verdaderamente nuestro problema. Simplemente quería comentar eso y que también se ponga un poco el ojo en aquellos que son responsables y que por ahí no están a la altura de las circunstancias, ¿no? Nada más. Sí. Gracias. Por supuesto, gracias. Bueno, las autoridades que están encargadas supongo que tendrán que tomar cuenta de esto y esperemos que así lo hagan. El doctor Ruggeri quería formular una pregunta. Y está también Zuni Robatino. ¿Cómo? Ahí está Zuni Robatino, está Víctor y está María Silvia Galarza que levantó la mano. Son 3. El doctor Ruggeri está, no lo veo en la pantalla ahora, a ver. Estoy, no sé si yo me veo. Ahí está, sí, ahí sí. Yo me veo. Pero en primer lugar, dejo el espacio para las personas si estaban antes que yo, así que no hay ningún problema. En primer lugar, quiero agradecer. No, habla, Víctor. No hay problema, doctor Ruggeri, no hay Bien. problema. Le cedo mi lugar, mi pregunta era muy tonta. No, no hay nunca preguntas tontas. A veces hay respuestas tontas, que es distinto. Pero le agradezco mucho y tampoco les quiero agradecer a todos los que... Porque uno valora la experiencia, como decía Claudia, de más de 4 horas. Sí, es una vida más que 4 horas lo que uno expresa en una exposición a lo mejor de 20 minutos. Pero uno no lo sabe. Y también las expresiones de los otros 2 discutidores, porque cada uno tiene una experiencia y me saco el sombrero porque trabajar en un hospital como el Tobar García, cuando muchos servicios oficiales de psicología no están atendiendo en forma presencial, realmente esto hay que valorarlo y creo que hay que valorar a los odontólogos, a los psiquiatras y a todo el equipo del hospital. Así que, bueno, yo no estoy en ese hospital, así que tengo la libertad de hacerlo sin tener ninguna relación más que el respeto y admiración. Dicho esto, doctora, también muchas gracias, Cohen. Preguntas, 2 muy simples probablemente para usted. Y un comentario. La primera pregunta, la de AstraZeneca, acabo de hablar con un amigo mío que vive en Burgos. Su esposa está vacunada con AstraZeneca y le acaban de decir que la segunda dosis de AstraZeneca no se la van a dar y que se suspende y que van a ver cuál le dan. SIC. No quiere decir que esto sea real, es lo que me expresó, usted está en Europa y lo sabrá mejor, pero de cualquier manera, Bueno, sí, escucho. Burgos es, ¿qué país es eso? ¿Es Francia? No, Burgos es España, Castilla-León. España. Perdón, sí, mi geografía no anda tan bien. En España, qué raro, porque estaban dándola ayer, justamente me consultó un colega que a su mujer le iban a dar. El tema es que si no le van a dar la AstraZeneca, ¿cuál le van a dar? Porque la idea que hablábamos de combinar las vacunas todavía no está demostrado. Entonces uno no puede decir, sí, que le den otra vacuna, porque... ¿Qué edad tiene la señora? ¿Menos de 55 años?
debe tener 50 años aproximadamente. Sí, No tengo, bueno. no tengo exacto, Sí. pero la realidad es que me lo acaba de decir porque hablé hace una hora con él. Por ahí esto fue lo que le dijeron y todavía no se puso en marcha. Sí, bueno, ayer me consultó un colega de España, porque su esposa o su prima le habían llamado para darle la de Oxford, a ver qué pensaba, etcétera, etcétera. Bueno, porque tenía varices la señora, y el riesgo de trombosis es diferente. Pero si a una persona ya le han dado la primera dosis, no tuvo complicaciones, me parece que es inaceptable que le digan no le vamos a dar la segunda dosis. ¿Por qué? Porque en realidad, hasta que no se pruebe que se puede dar otra vacuna combinada, no es, no Increíble. sé. Sí. Bueno, no sé, está bien. Se lo preguntaba porque por ahí lo sabía y después hay una pregunta sí que me llama la atención. Uno cuando habla de riesgo-beneficio, entiendo que obviamente que es mucho más alto el riesgo-beneficio de una ACV en relación, se mantuvieron los porcentajes a distintas edades, porque obviamente que el riesgo de ACV a los 80 años no es el mismo que el riesgo de ACV a los 30, con lo cual el análisis de ACV es mucho más, digamos, mucho más significativo y habría que ver, seguramente usted tiene la respuesta, por eso será. Sí, la mayoría de las trombosis ocurrieron en mujeres menores de 55 años que se presentaron con trombocitopenia y que la trombosis fue una trombosis en el seno venoso superior, sagital, el seno sagital. Precisamente por eso es que ahora dicen a personas menores de 30 años le van a dar otra vacuna aquí. Mi recomendación que yo estoy haciendo es, cuando la gente me pregunta, es si es una mujer y tiene antecedentes de tiroiditis, diabetes, artritis reumatoidea, psoriasis, en ella o en la familia, dense otra vacuna, porque aparentemente tiene una relación de una activación autoinmune de las plaquetas. Pero no, por eso que llama la atención que no es en personas mayores, es en mujeres 2/3 menores de 55 años. Complicado, ¿eh? Bueno. Y obviamente esto tiene que ver con la base genética que tenemos cada uno de nosotros, obviamente, porque no lo va a hacer quien quiere, sino quien puede. Es lo mismo que la enfermedad en definitiva, porque la enfermedad no la hacen todos, aunque tengan 80 años. Bueno, es que ya está demostrado que las personas que más mal evolucionaron tienen 2 tipos de genes, y por eso la gente de raza negra o asiática que tiene más frecuencia de estos genes tiene peor evolución de la enfermedad. Una última cosa, y esto tiene más que ver con la enfermedad. Acabo de leer un artículo que salió en Lancet Psychiatry hace 2 días sobre las complicaciones psiquiátricas y neurológicas, retrospectivo a más de 200.000 casos, en pacientes que padecieron formas leves. La pregunta es, si uno lo transfiere esto a los vacunados que van a tener formas leves, habría que hacer un estudio prospectivo de ese tipo, porque... Bueno, muy interesante, sí, pero no creo que nadie haya pensado en eso todavía. Esto mismo decía hoy en un medio de Mendoza que me llamaron y les decía, ojo, porque hablábamos de qué necesitaba la Argentina. Nuevamente muchos test, necesita muchas vacunas, necesita muchas capas de terapia intensiva. Yo le decía, bueno, pónganse las pilas para tratar de organizar la estrategia para estas 2 semanas, porque en 2 semanas van a empezar a aumentar los casos de fallecimiento y de ocupaciones de terapia. Los 22.000 que se contagiaron ayer, en 2 o 3 semanas, van a ser los que están en terapia y se están muriendo. Un porcentaje, por supuesto. Pero yo le decía, una cosa que tiene que pensar la Argentina es que el 30% de las personas que tuvieron COVID, ya sea asintomático o sintomático, tienen consecuencias a largo plazo, de las cuales se encuentran las neurológicas, las psicológicas, ansiedad, depresión, trastornos postraumáticos. Los niños van a tener muchísimo, porque esos niños de 2 años, 3 años, que no pueden conectarse por internet, que no tienen a mí no sé quién me contaba que había tenido un bebé y hace 1 año y ese bebé nunca había visto a nadie. Obviamente no vio a nadie porque estamos en cuarentena. Entonces, todo el año guardados los chicos, no van no van al jardín, se quedan en la casa, es un bebé, no ven a la familia. Entonces, es terrible las consecuencias psicológicas de los niños, va a ser terrible. Las consecuencias psicológicas del personal de salud, hoy me contaban en Francia, en Alemania, en Italia, cómo la gente del personal de salud están renunciando a sus trabajos, están dejando, están bombardeados, están burn out. Pero bueno, un 30% de los tienen lo que se llama COVID prolongado, que incluye trastornos neurológicos, respiratorios, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, ¿sí? Y por eso es parte de la estrategia de la planificación de la salud de los años que vienen. Cuando hayamos pasado la pandemia nos vamos a encontrar con esa carga.
Sí. Bueno, muchas gracias, muy gentil. ¿Quién más era que quería formular una pregunta? Doctor Yunes. Doctor Yunes. ¿Cómo le va, Marta? Un Hola. gusto y muchas gracias, verdaderamente. Es excelente su exposición. Marta, por ejemplo, cuando uno tiene 75 años, o 70, 75, y ha tenido cáncer o tiene una inmunodeficiencia, los médicos están recomendando que sí o sí hay que vacunarse. Porque si le toma el COVID, no tiene solución. ¿Es esto verdad? ¿Es así? Sí. Es lo mismo que se está haciendo acá. Los pacientes con cáncer que no están teniendo la quimioterapia en este momento o que tienen inmunodeficiencia que están en población de riesgo que tienen que vacunarse. Una recomendación es las vacunas, en este caso de las que están en Argentina, la de Oxford o la de Sputnik, no la vacuna Sinopharm, porque es a virus inactivado. Entonces, en realidad, las mejores, las más recomendables son las sintéticas para estas situaciones, o Pfizer o Moderna, pero no hay en Argentina, así que bueno, la segunda opción sería Sputnik o la de Oxford, y no la de Sinopharm. Le agradezco, Marta. Muchas gracias. ¿Quién más quería? Sí, por favor, adelante. Sí. Concretamente, tengo una hija que tiene 44 años y a los 38 años tuvo una trombofilia y hizo una trombosis en la arteria descendente anterior del corazón. Hubo que colocarle un stent. Ella no está aún vacunada, pero la pregunta mía es, ¿qué vacuna utilizaría o qué vacuna descartaría no utilizar? Yo descartaría la de Oxford, porque obviamente tiene antecedentes de trombosis y es mujer menor a 55 años. Es decir, que la de Oxford nunca. La de Sinopharm, lo que me causa un poco de escozor es que se dé la segunda dosis a los 3 meses, más de los 3 meses, y que en realidad eso va a ser ineficaz. Es decir, que va a estar expuesta a la potencial complicación de una vacuna, que siempre hay, ¿no es cierto? Es lo mismo que cruzar la calle, nunca pasa nada, pero es un riesgo cruzar la calle. Entonces yo le diría la Sputnik, que no ha demostrado ninguna complicación con trombosis, no se ha descrito. Doctora, muchas gracias y muchas gracias por la exposición. Bueno, siempre la escucho. Salomón, creo que habías levantado la manito. Sí, me escuchan, estoy con mala conexión. Dos Perfecto, preguntitas. sí. Perfecto, dos preguntas. Una es si hay diferencias entre la que se llama Covishield y la Vaxzevria, porque es la misma. Y no sé cuál ha sido el motivo por el que modificaron el nombre. Covishield viene por el programa COVAX. O sea, Covishield son las vacunas gratis que se entregan a partir del programa COVAX y que están siendo fabricadas en la India bajo licencia de Oxford. Pero es la misma. Perfecto. Y la otra pregunta es la vacunación en embarazadas. Sí. Si bien hay muchas cuestiones que están a favor y que incluso los niños que nacen tienen una inmunidad. Bueno, yo justamente estamos haciendo un proyecto, porque, bueno, no un proyecto, ya hemos juntado como 40 casos, 30 y pico de casos, en donde la mamá embarazada con COVID, el embarazo prematuro o mortinato, la placenta infectada y el bebé positivo. Es decir, la transmisión vertical existe. La vacunación en embarazadas es como la vacunación en los niños. Todavía no se hace porque no se probó. No quiere decir que no se vaya a hacer. Yo creo que se va a hacer. De hecho, ya se está probando en embarazadas. Y la recomendación en el Reino Unido es, sabiendo, explicarle a la embarazada que la vacuna no se ha probado todavía, pero no es que está contraindicada, es que no hay evidencia de que es segura en embarazadas. Pero si la persona es una persona de salud, por ejemplo, que está embarazada y tiene riesgo de contagiarse porque, bueno, por la situación de ella misma expuesta, en ese caso tiene que ofrecerse la vacuna y exponer esta situación. Hay que ver el riesgo-beneficio. Y hay ya muchas embarazadas, lo mismo que amamantando, es lo mismo.
no está aprobado en las personas, las mamás que amamantan, pero si está en una situación de riesgo, se le ofrece, sabiendo a la persona que no está aprobado, y en general, bueno, hay mujeres que se están embarazadas o amamantando y la han tomado la vacuna. Gracias, Marta. ¿Alguien más que levante la manito, que no veo en los cuadritos? Me pareció, perdón que interrumpa, esto, Marta, es muy importante lo que acabas de decir, lo del aborto y lo del paso, perdón que interrumpí así, pero me parece increíble porque esto de que hay transmisión directa, uno lo puede asumir, pero que haya manifestaciones y que haya manifestaciones de ese tipo, y qué sé yo si después va a haber microcefalia en algunos otros o va a haber trastorno de neurodesarrollo en algunos otros. O sea, eso lo veremos a futuro. Eso seguro, mirá, es importantísimo. Nosotros estamos pensando mandarlo al Lancet porque esto no está... A mí me mandaron un caso de Tucumán en el mes de octubre, más o menos septiembre-octubre, y era, bueno, ellos no tenían el diagnóstico, entonces yo por las fotos les hice el diagnóstico de lo que tenía. Y a partir de ahí lo empezamos a ver acá mucho. Empezamos a ver que los bebés, la placenta tiene una deposición de fibrina increíble, que fíjate que se llama depósito masivo de fibrina intervellosa, vendría a ser la traducción. La fibrina la vemos en situaciones de trombofilias y en situaciones autoinmunes, o sea que tiene que ver con eso. Pero a veces vemos eso al final. En otros casos, que son más agudos, vemos que la placenta tiene necrosis del trofoblasto alrededor de las vellosidades, y vemos que hay muchísima inflamación con histiocitos y células, linfocitos T, células mononucleares. Entonces a ello yo le he dado el nombre de placentitis, porque es una placentitis con esta característica que también es autoinmune, la histiocitis intervillositis se llama, intervillositis histiocitaria, esa sería la traducción. Y además le hemos hecho microscopía electrónica y se ve el virus adentro del trofoblasto. Entonces, cuando yo lo vi, mi colega, que fue mi residenta y que es increíblemente brillante, se puso a juntar casos y juntó 8. O sea, mi primera observación fue el caso de Tucumán, que lo presentamos en un congreso que se dio, obviamente, por internet, trabajamos desde Sheffield, Bangladesh y Sudáfrica, ¿no? Para prevenir el embarazo prematuro. Y a raíz de eso empezamos a mandarles emails a los colegas. ¿Y qué pasó? Los colegas del Reino Unido, uno ha visto 2, otro ha visto 3, otro ha visto 4, entonces hemos juntado más de 30. Aquí lo interesante, que esto es durante la segunda ola. Es decir, esto no lo vimos tanto, vimos casos muy raritos durante la primera ola. Probablemente el caso de Tucumán también es de esa primera ola. Pero después hemos visto muchísimos casos, ¿por qué? Porque es la variante británica que infecta mucho más fácilmente. ¿A través de dónde? A través de los receptores para enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Y dónde están también? En el trofoblasto. Entonces me decía un médico de Liverpool, pero tiene que estar adentro para decir que haya pasado el feto. Tiene que estar adentro del trofoblasto. Le digo, exacto. Ingresa por afuera, vemos la necrosis, vemos el virus con el microscopio electrónico adentro, lo vemos por PCR, también lo hemos visto, o sea, se ha recuperado, y hay necrosis del trofoblasto. Entonces, por eso es que el virus ingresa a la sangre fetal, vendría a ser, ¿no? Y el feto puede ser positivo o negativo, pero se asocia con mortinatos. Impresionante. Yo creo que hay que darlo a conocer Están rápido. teniendo una primicia. Muchas, en general son mujeres jóvenes, obviamente, y la sociedad, los jóvenes son los que no tienen mucha conciencia, porque en definitiva son los que no se enferman, entre comillas. Esto es un llamado de alerta. Esta es la segunda ola. Esta es la variante británica que ataca más fácilmente porque entra más fácilmente a los receptores de la enzima convertidora en angiotensina 2 y más gente joven. Muy gentil, perdón. Gracias, Marta. O sea, ¿alguien más quiere consultar? Yo querría preguntarle a la doctora, en los chicos que tienen discapacidad o en los que están medicados, no sé si medican en Reino Unido con clozapina, si hay algún reporte o si se podría llegar a entregar en el grupo de qué es lo que está sucediendo con estas patologías, si hay mayor vulnerabilidad y si hay
¿cómo se llama? Cuando hay una interacción particular con algunos fármacos del tipo de los neurolépticos, en particular con la clozapina, que ya hay algunos trabajos publicados. La verdad que no lo sé. Te tengo que decir, Marcia, me mataste. Pero todos los chicos mayores de 16 años con cualquier patología de base, discapacidad, se vacunan. Perfecto, perfecto. Todos. Mayor de 16 porque Pfizer es los mayores de 16, pero obviamente en Argentina tiene que ser mayor de 18. Sí, pero todos se vacunan. Bárbaro, mil gracias. ¿Puede ser una última pregunta? Por favor, la última, sí, Guillermo. Sí, estaba dentro de las inquietudes. Teniendo en cuenta la escasez de vacuna, ¿qué hacemos? ¿Se puede postergar la vacunación en aquellos recuperados? ¿Se le hace un test de anticuerpo antes? ¿Se coloca una sola dosis? Y me callo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, sí, porque esa pregunta la había visto. Los recuperados, en general, se está viendo de hacerles una sola dosis. Porque, fíjate que la gente que ha tenido el COVID tiene una reacción a la vacuna más importante que la gente, que los síntomas, los efectos secundarios. Que de paso les digo, tómense un paracetamol antes de ir a vacunarse, porque es lo que le daban a los de la vacuna de Oxford para que tengan menos efectos secundarios. Un paracetamol antes de ir a vacunarse, después lo manejan con paracetamol y no debería durar más de 3 días, hasta 72 horas. Pero sí, perdón, me perdí. No, en los recuperados una sí, sola los dosis. Recuperados una sola dosis, perfecto, es lo que se está avanzando. Y la inmunidad, luego de que uno tuvo el COVID, dura 3 meses el mínimo. El máximo pudiera ser 6 o 7, 8 meses, nadie lo sabe. Pero se considera que una persona que tuvo COVID puede estar hasta 3 meses sin recibir la vacuna. Si recibe la vacuna al mes, no pasa nada. Esté preparado para que probablemente va a tener más síntomas y pudiera ser que con una sola dosis estas personas van a andar. Por eso es que el futuro, y creo que era una de tus preguntas, es tendremos una vacuna una vez al año, era una de tus preguntas. Y puede ser que sí, puede ser que uno tuvo una vacuna, la primera dosis, después tuvo la segunda dosis antes de los 3 meses, para la vacuna de Oxford, y luego no se sabe todavía, que era otra de tus preguntas, cuánto duraba la inmunidad. La inmunidad lo vamos a saber cuánto dura con cada vacuna luego de la fase 4, que es decir, es seguir a los de la fase 3 durante un año más y ver la inmunidad si duró 2 meses, si duró 4 meses, si duró un año. No creo que dure un año, lo más que va a durar, creo yo, va a ser 8 meses, 9 meses. Y ahí vamos a saber cuál es la vacuna mejor, que ahora no lo sabemos. Es la de Pfizer, es la de Oxford, es la de Sputnik, y va a ser de acuerdo a qué porcentaje de los vacunados la inmunidad dura más de tanto tiempo, que tiene que ser más del 50%. El mínimo adecuado para la inmunidad, la eficacia es del 50%. Entonces, cuando la eficacia, por ejemplo, digamos, la vacuna Sputnik dura 6 meses, a los 6 meses el 50,5% tiene inmunidad. Bueno, perfecto, sabemos que cada 6 meses va a haber que dar una dosis de refuerzos. Y la vacuna de Pfizer a lo mejor dura 8 meses. Entonces, bueno, si tuviste la vacuna de Pfizer, cada 8 meses una dosis de refuerzo. Y eso va a pasar, entiendo yo, mientras dure la pandemia. Y luego pasará a lo otro, que es el virus. La familia coronaviridae existe, se descubrió desde el año 62, un virus zoonótico, y los que estamos en esto sabemos que es el virus que produce los resfríos, y se lo llama coronavirus estacional. Pero este coronavirus, bueno, seguirá incorporado en el calendario mientras sea necesario. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Tal vez, por favor, sí, la última. Así. Hola. Sí, te pido disculpas por hacerlo algo personal, pero teniendo a la doctora, que es un placer escucharla, realmente no quiero perder esta oportunidad. Yo no me vacuné, soy del Tobar García, bueno, me jubilé hace un año, pero tuve 3 eventos isquémicos y quería saber si me vacunaba o no. ¿Isquémicos del corazón? No,
cerebrales. Cerebrales. ¿Por trombosis? ¿Por espasmo? sé, ¿Por no sé. aterosclerosis cerebral? No, por lo que me dijeron fue como un pico de estrés, supuestamente fue eso, pero bueno, no quiero tomar tiempo en esta situación. La doctora te pregunta si fue por hemorragia o isquémicos. Isquémicos, sí. No, mi duda era saber, bueno, que no eran trombosis, ¿no es cierto? Sí. Yo te diría que evite la de Oxford mientras se sigue investigando. ¿Viste? Evite la de Oxford porque vos decís, no sabés, perdón. Las que están aplicando en este momento, ¿vos me recomendás alguna? Bueno, la de Sputnik, que ya es la que digo, yo creo que la vacuna de Sputnik de B es una muy buena vacuna. No he leído que haya complicaciones trombóticas. En tu caso vos decís, no sabés si fue isquémico. Bueno, si es isquémico pero no sabés el origen, puede ser que haya quedado alguna lesión cerebral que haga que, cómo se producen los coágulos en el cerebro, las trombosis, es cuando los endotelios están dañados, entonces las plaquetas se depositan y así empieza el trombo. O sea que si vos tuviste un efecto isquémico, aunque no haya sido por trombosis, no sería raro de pensar que algún endotelio vascular está dañado y sea más propenso a la trombosis. Entonces, dada la situación actual en que todavía hay un poco de incertidumbre, yo te diría, trata de vacunarte con la de Sputnik, trata de evitar a la de Oxford, porque bueno, no se sabe mucho todavía. Bueno, aparte de sugerir, por supuesto, como refiere Marta, yo soy fanático de la Sputnik, en todo paciente que ha tenido algún cuadro isquémico, sea sistémico y más aún cerebral, se inclina a pedir entre 15 días antes un laboratorio completo, incluyendo coagulograma, plaquetas, fundamental para ver todo esto, y estudiar todos los factores de coagulación, antes de aplicarse la vacuna. Eso es lo que se está protocolizando en este momento. Para estar relativamente seguro de que, bueno, cualquiera que sea la vacuna pueda ser aplicada, sabiendo que, bueno, los efectos a veces no los podemos llegar a prever. Exactamente, como yo digo, cruzar la calle, ¿viste? Ni más ni menos. Nunca pasa nada, pero a veces hay accidentes, ¿viste? Y bueno. El problema es que si cruzas la calle te encontrás con el virus, Marta. Ese es el problema. Sí, bueno, pero si vas con el barbijo, no. El barbijo, bueno, acá ninguno tenemos barbijo. 67%. Ni más ni menos. Bueno, no sé si hay alguien más que quiere consultar. ¿Alguien más? Bueno, Marta, sabemos y te agradecemos infinitamente el tiempo que has dedicado a esta charla, más el tiempo que dedicaste a preparar esto. Sabemos que sos ultra quisquillosa y obsesiva con la preparación de tu tema, así que sabemos que han sido muchas horas preparando esto, para que sea condensado, que lo entendamos y que pueda ser útil para todos los pacientes, no solo para nosotros. Y sabemos también que te molestamos mucho a través por WhatsApp en el grupo, así que cuando quede alguna pregunta te la haremos directamente a través de la página de WhatsApp, en todo caso. Mira, yo pienso que, como siempre digo, esta pandemia ha sacado lo mejor de muchos de nosotros y lo peor de algunos. Pero creo que este grupo de WhatsApp que ha hecho Marcia, esta conexión con vos, Roberto, no sé, esto de conocer a una especialidad que nada que ver con la mía, solamente que yo hago neuropatología de los bebés. Acabo de publicar un paper sobre el hipocampo de los chiquitos que se murieron de muerte súbita del lactante, y las convulsiones y demás, pero bueno, ahí nos cruzamos. Pero es un placer. Te agradecemos muchísimo. Y te invito ya formalmente a hacer una charla vinculada con ese tema, lo cual no solo por hipocampo en los chicos, sino con lo que es la proyección de la patología COVID a corto, mediano y largo plazo, que, bueno, vos sabés mejor que yo, que hay antecedentes del 2012 de todo esto, y que, bueno, ahora se ha actualizado muchísimo. Y dentro de los males que nos trajo esta pandemia, en todas las especialidades, todos pusieron un poco lo suyo para entender un poco más, y creo que todos crecimos mucho, que es lo que estás refiriendo, Marta. Y una cosa que yo siempre hago hincapié, en que toda la literatura está disponible gratis. Lancet, Journal of American Pathology, todo gratis.
Cualquiera lo puede bajar, y eso ha hecho que podamos aprender mucho. Vos fijate, yo ahora soy columnista en un diario inglés. Escribí mi segunda columna. La primera columna, que fue en febrero, la escribí sobre la pandemia, ¿no? Obviamente comencé con el COVID-19 y comparé esta pandemia con la pandemia de la gripe española, que fue la anterior, ¿no es cierto? Y yo dije, en la gripe española se murieron 50 a 100 millones de personas, pasaron 2 años, fue en 1918, había una guerra mundial, etcétera, etcétera. Pero el virus que causó la pandemia de la gripe se descubrió recién en 1995, cuando unos investigadores fueron a la estepa y había unos cuerpos que habían quedado obviamente congelados, pero todavía pudieron recuperar el virus y identificaron el virus, pero no lo pudieron cultivar hasta el año 2005. O sea, había pasado casi 100 años. En cambio, esta vez, el 2 de enero, se hizo público lo de la epidemia en Wuhan, y el 7 de febrero ya se sabía cuál era el genoma viral. Y a partir de ahí se pudieron hacer análisis, se pudieron hacer estudios, se pudieron hacer test, se pudieron estudiar la fisiopatología del virus, se pudo preparar las vacunas que empezaron a hacerse en marzo. O sea, hay que ser optimista. Y yo digo, ¿cuántas cosas más hemos avanzado? Realmente sí, es impagable. Lo que se ha conseguido en un año, un año y medio, en un año. Sí, realmente es toda una vida en un año, realmente. Exacto, y es la generosidad de todos. Por eso digo, vuelvo a decir, lo mejor de muchos ha sacado, lo mejor de muchos, esta solidaridad, este compartir, esto que somos amigos y nunca nos encontramos. Esto de que podemos sentir lo que el otro siente a pesar de que nos estamos viendo por un Zoom, ¿no es cierto? No, seguramente. Aparte de que estamos armando un charter para ir todo a tu lugar, que sabemos que es muy bonito, lo que sí te vamos a pedir que nos mandes y nos envíes lo que has publicado, que será muy interesante y lo vamos a recibir muy bien. Perdón, lo de la pandemia. Sí, por supuesto. Bueno, sí. Si van a mi Instagram, @drmartacohen, ahí lo van a encontrar. No lo había visto. Bueno, nos meteremos ahí. Listo. Pero no habías visto mi Instagram, mi Facebook, @dr, y mirá que lo puse muchas veces en la presentación. No, yo por lo menos tengo grandes conflictos con Instagram. Yo también, por eso tengo a alguien que me lo maneja. Sí, por eso yo no tengo tanto. Te lo voy a mandar, Por favor. Bueno. Marta, nuevamente te agradecemos infinitamente y le agradecemos a Marcia el hecho que ha sido hecho posible también todo esto. Al doctor Yunes desde ya por ser el presidente honorífico de todo este capítulo también. Así que y a Salomón. Sí, desde ya. Muy agradecido. Y a todos los que han participado también en este evento. Al doctor del Tobar, al doctor del Tobar García. Bueno, yo cierro agradeciéndole esa historia apabullada. La verdad que fue increíble todo. Superó mis expectativas ampliamente. Sabía que esto iba a ser bárbaro, pero fue superlativo. Gracias a todos. Marta, un beso enorme, virtual como nos damos siempre. Gracias, Roberto, tu brillante coordinación. Al doctor Salomón Danón, que no come huevos de Pascua, porque es rusito como yo. Al doctor Carlos Segrín, y un beso a todos por siempre acompañarnos. Los esperamos el jueves que viene con la doctora Claudia Alveraz en el próximo Ateneo. Un beso. Chao. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao.